Vale, tengo que confesar algo. Cuando era niño, era ese tipo de chico que veía cualquier película con animales que hablaban. En serio, si un perro o un gato abría la boca, yo ya estaba ahí sentado con un cuenco de palomitas. No importaba el contexto ni la trama. Si había animales parlantes, me tenían dentro. Recuerdo Cats and Dogs, Homeward Bound, Racing Stripes, Good Boy, Stuart Little, todas esas. Y por supuesto, Doctor Dolittle de 1998. Quizá fue la versión más pulida y exitosa de aquella moda cuando salió, y sinceramente la vi hasta gastarla en VHS un par de años después. Así que, ahora que acaba de añadirse a Netflix, decidí revisarla. Y me di cuenta de que realmente no recordaba casi nada de esa película. Eso me llevó a verme todas las cintas de Dr. Dolittle que se estrenaron en cines, solo para entender cómo había acabado existiendo una saga tan extraña y, a veces, bastante incómoda. Lo que encontré fue... bueno, ya llegaré a eso. Solo diré que hay muchísimo más de lo que esperaba comentar aquí. Así que, si te gusta Doctor Dolittle o simplemente sientes curiosidad por esta serie de películas, quédate. Porque, para bien o para mal, cada una refleja perfectamente la esencia de Hollywood en la época en que fue hecha. Y eso las convierte en una cápsula del tiempo fascinante, incluso décadas después. Todas estas películas se basan, básicamente, en la muy británica serie de libros de los años 1920, escrita por Hugh Lofting, sobre un médico victoriano que puede hablar con los animales. Durante décadas hubo intentos fallidos, reescrituras, proyectos que se caían, hasta que por fin una producción consiguió salir adelante. El resultado fue Dr. Dolittle, 1967, protagonizada por Rex Harrison y dirigida por Richard Fleischer. Parecía una combinación perfecta. El estudio venía de éxitos enormes, como 20.000 leguas de viaje submarino y Viaje alucinante. Era el tipo de superproducción de estudio gigante que prometía espectáculo. Esa película yo no la vi de niño. La conocí mucho después, ya con toda la reputación que arrastraba. Y vaya reputación. Junto con Cleopatra, 1963, Dr. Dolittle se convirtió en símbolo de por qué el viejo sistema de estudios de Hollywood colapsó, dando paso a la nueva Hollywood de los 70. Se la veía como un producto deslumbrante, anticuado, desconectado de un público que vivía una década turbulenta. Así es como suele contarse la historia. Esta vez intenté verla con la mente abierta, y aunque no carece de méritos, me gusta ese look de los grandes estudios, las maquetas, los decorados gigantes, la música. Entiendo perfectamente por qué terminó con esa fama. Dr. Dolittle, 1967, es, en una palabra, embarazosa. Sé que suena duro, pero es lo que sentí durante el visionado. Algunas escenas lucen bien, otras tienen encanto, pero los efectos visuales son increíblemente irregulares. Eso sí, admito que Rex Harrison mantiene una actuación sólida en el centro, y puedo imaginar por qué muchos niños de los 60 guardan cierto cariño por ella. Sin embargo, todo lo que la película hace bien, su escala épica, su ambición, su música, no basta para compensar lo torpe, lo forzado y lo absurdamente largo que resulta todo. No quiero ser cruel con ella. Nos dio una canción preciosa,
Talk to the Animals, que incluso Louis Armstrong versionó más tarde y se reutilizaría en la cinta de 1998. Pero sinceramente, no me imagino volviendo a verla. Dura poco menos de 2 horas y media y se siente como si durara 3. En su momento, fue un enorme quebradero de cabeza para el estudio, tanto que el propio protagonista llegó a decir que la película fue un golpe mortal para las finanzas de 20th Century Fox. Y se nota. Es el típico ejemplo de superproducción desmesurada, que los críticos de entonces estaban deseando destripar. El New York Times cerró su reseña diciendo: «La música no es excepcional, la interpretación carece de variedad y el ritmo, bajo la dirección de Richard Fleischer, es lento y sin sorpresas. Hacia el final, todo sucede de forma mecánica. Los actores parecen incómodos y la fantasía se vuelve aburrida. El plano final, con el señor Harrison montado en un caracol gigante, es simplemente embarazoso. Que venga el verdadero Dr. Dolittle, por favor. 60 años después, no puedo evitar coincidir. Eso sí, hay que reconocer que la escala técnica impresionó a algunos. Recibió varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, y ganó en Mejor Sonido y Efectos Visuales. Más de lo que puedo decir de casi todas las secuelas posteriores. El crítico Bosley Crowther, del New York Times, parecía desear una adaptación más fiel a los libros. Y lo curioso es que, 30 años después, Hollywood hizo exactamente lo contrario. 30 años después, Dr. Dolittle, 1998, no tenía absolutamente nada que ver, ni con el libro original ni con la película del 67. Vale, hay un par de guiños. Eddie Murphy, interpretando al Doctor, el final con la versión de Louis Armstrong de Talk to the Animals. Pero en esencia era otra historia por completo. Era Dr. Dolittle reimaginado como una comedia familiar de los años 90. Y si creciste viendo ese tipo de películas, sabes exactamente de qué hablo. El típico padre ocupado que no pasa suficiente tiempo con sus hijos. Algo sobrenatural que irrumpe en su vida justo cuando tiene una gran oportunidad en el trabajo. Y muchísimo humor de baño, mezclado con momentos sentimentales. Podrías poner a Jim Carrey en el papel principal y encajaría perfectamente junto a Liar Liar o The Mask. De hecho, el guión de Dr. Dolittle 98 se siente como si lo hubiesen escrito con el manual de Screenwriting 101 al lado. Nada original, nada especialmente ingenioso. Voy a empezar por lo negativo, antes de pasar a lo que sí funciona. El guión es genérico, predecible, muy básico. Si lo hubiera protagonizado alguien con menos carisma, habría sido una película realmente difícil de soportar. Pero, por suerte para todos, el reparto es increíblemente sólido. Está lleno de grandes actores y comediantes, que consiguen elevar un material bastante plano. Yo la recordaba sobre todo por Eddie Murphy y Chris Rock, dándole voz al conejillo de Indias parlante, pero me sorprendió ver la cantidad de nombres que aparecían. Norm Macdonald como Lucky, el perro sarcástico que se hace amigo del Doctor. Paul Giamatti interpretando a un antiguo compañero de medicina, que ahora dirige una institución mental. Jeffrey Tambor como el socio escéptico, Albert Brooks como el tigre deprimido que necesita terapia. Todos aportan algo gracioso,
aunque la película como conjunto no llegue muy lejos. Por alguna razón, recordaba Dr. Dolittle como una comedia bastante infantil, y no estaba preparado para lo vulgar que es a veces. Mucho chiste escatológico, mucho humor de flatulencias y traseros parlantes. Era el estilo de la época, supongo. Aún así, hay una energía que la mantiene viva. El talento del elenco hace que hasta los chistes más tontos funcionen. Como dijo Roger Ebert en su reseña, la escena del termómetro fue repugnante. Fue repugnante, Gene, pero esta película es divertida. Y tiene razón, es una de esas comedias que se salvan, porque los comediantes improvisan líneas en el set y añaden alma donde el guión no la tiene. Eddie Murphy está genial, aunque los animales terminan robándole el protagonismo. Él actúa como el hombre serio, mientras todo el caos ocurre a su alrededor. ¿Recomendaría a Dr. Dolittle 1998? Si sientes nostalgia por ese tipo de cine familiar de los 90, sí, claro. Pero más que una buena película, es un ejemplo perfecto de los excesos del género en su apogeo. Lo que no recomiendo, en cambio, es Dr. Dolittle 2, 2001. Una secuela en la que el doctor, con ayuda de un oso perezoso con la voz de Steve Zahn, tiene que impedir que los desarrolladores destruyan un bosque. Sí, es tan mala como suena. Otra vez, el reparto tiene talento, pero el resultado es flojísimo. Norm Macdonald vuelve como Lucky, ahora enamorado de una osa. Con la voz de Lisa Kudrow, por cierto, intentando sacar algo de chispa de un guión totalmente plano. Raven Simonet, la hija del doctor, tiene mucho más protagonismo que antes, lo que nos da la clásica historia del padre sobreprotector, que no acepta que su hija adolescente empiece a salir con alguien. Si disfrutas viendo caras conocidas del principio de los 2000, quizá te saque una sonrisa. Pero poco más. A mí me pareció una experiencia bastante dolorosa, para ser sincero. Cualquier pizca del encanto original desaparece completamente. Lo que queda es una secuencia de escenas que parecen metidas solo para rellenar y alcanzar la duración mínima del metraje. Curiosamente, Roger Ebert opinó lo contrario. Le gustó más que la primera. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Yo no encontré casi nada que me hiciera reír. La ironía es que, aunque el primer Dr. Dolittle mostraba a un hombre tratando de ignorar su don de hablar con animales, aquí ya no queda nada de ese conflicto. Solo ruido, gags reciclados y un final que llega sin emoción alguna. Después de Dr. Dolittle 2, la saga dejó de estrenarse en cines y entró en lo que yo llamaría la era Air Buddies, una serie de secuelas baratas lanzadas directamente a DVD, hechas para rellenar estanterías y distraer a los niños un rato. Después de la segunda película, Dr. Dolittle entró oficialmente en territorio direct to DVD. Nada de cines, nada de grandes presupuestos, solo secuelas para mantener vivo el nombre. La mayoría del reparto original desapareció en Dr. Dolittle 3, excepto Kyla Pratt, la actriz que interpretaba a la hija pequeña del doctor en las dos primeras, y Norm Macdonald, que seguía dando voz a Lucky, el perro. Adoro a Norm, pero en lo que respecta al cine, nunca supo decir no a un cheque fácil. 6 años después, acabaría interpretando a un perro vampiro. Sí, un perro vampiro.
Si tengo que decir algo positivo sobre Dolittle 3, es que al menos intentó avanzar la historia de forma coherente. La hija del doctor hereda el don de hablar con los animales, y toda la trama gira en torno a cómo lidia con ello. En el primer filme la veíamos volver del campamento de verano, porque no encajaba con los demás. En este, decide volver a otro campamento, decidida a ser normal, hasta que su poder empieza a complicarlo todo. El tono de Dolittle 3 es mucho más infantil, casi como una película de Disney Channel. Y honestamente, era más o menos como recordaba la primera, antes de volver a verla. Solo que, claro, con muchísimo menos presupuesto. Los críticos la destrozaron, aunque tampoco era un producto hecho para ellos. Estas películas estaban pensadas para poner en la tele del hotel y dejar que los niños se entretuvieran. Aún así, Fox no se detuvo. Lanzaron 2 secuelas más, Tale to the Chief y $1 Million Mats. La última salió en 2009, con la voz de Stephen Root, un actor que adoro por su trabajo en Barry y News Radio. Pero más allá de eso, no hay mucho que decir. Eran productos baratos, directos a DVD, pensados para ocupar 90 minutos y poco más. Eventualmente el mercado del DVD colapsó. Kyla Pratt pasó a hacer películas navideñas y doblaje, y la saga terminó en silencio con $1 Million Mats. O al menos eso parecía, porque no era el final del todo. Una vez años después, Hollywood decidió que ya era hora de resucitar la franquicia, ya no con secuelas baratas, sino con una superproducción multimillonaria, protagonizada por uno de los actores más famosos del planeta. Enero de 2020 nos trajo Dolittle, con Robert Downey Jr. intentando devolver la saga a sus raíces, más fiel al material original de Hugh Lofting. Y ojalá pudiera decir que fue la redención, el regreso triunfal del personaje, pero no fue ese tipo de película. Dolittle 2020 pasó casi desapercibida, enterrada entre el caos de aquel año. Y con razón, es un desastre. Verla me hizo apreciar todas las películas anteriores, incluso Dolittle 2, un poco más. Y lo digo porque, por ridículas que fueran, las anteriores al menos tenían animales reales. Podías verlos, tocarlos, sentir algo de vida. Aquí todo está generado por ordenador, sin una pizca del encanto de ver a Eddie Murphy discutiendo con un perro real. Además, la actuación de Robert Downey Jr. es probablemente la peor de su carrera. Y no lo digo a la ligera. En teoría, parecía un papel ideal para él. Ya había interpretado a otro icono literario británico, Sherlock Holmes. Solo tenía que exagerar un poco el acento y ya. Pero no. Downey decidió irse por un camino rarísimo. En una entrevista con Joe Rogan, contó que se inspiró en un médico galés del siglo XIX, William Price, un tipo excéntrico que intentó revivir la religión druida, y hablaba de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Suena interesante, pero nada de eso se refleja en la película. El resultado es un acento incomprensible, con frases murmuradas tan rápido, que a veces ni se le entiende. Y eso en una producción de $100 millones. Dolittle intenta replicar el molde de los grandes blockbusters de 2010 y 2020. Lo tiene todo el héroe traumatizado por la pérdida de su esposa, la aventura de redención, el chico aprendiz, la chica intrépida
y el inevitable clímax de CGI. El problema es que nada de eso encaja. El tono es irregular, el humor torpe, y las escenas de acción parecen sacadas de un videojuego antiguo. Hasta los animales digitales actúan mejor que algunos humanos. Lo más triste es que, si la película hubiese tenido una actuación realmente magnética en el centro, quizás se habría salvado. Pero no, Downey Jr. no entrega nada de eso. Y los estudios lo sabían. La estrenaron en enero, la fecha donde se envían las películas que nadie sabe cómo vender. El rodaje fue un completo caos, con directores y guionistas entrando y saliendo. Chris McKay, el de Lego Batman, fue contratado para intentar arreglarla con regrabaciones, pero el resultado final es un collage incoherente. El propio Downey confesó después que la experiencia le hizo replantearse toda su carrera. Y lo entiendo.